Muy buenos días a todos los que nos acompañan. Bienvenidos, bienvenidas a este foro sobre la reforma para establecer la obligación de las personas regidoras a presentar informes anuales de actividades, organizado por el diputado Norberto Barraza, aquí presente, y quien se va a encargar de explicar este contenido del proyecto. Recordamos que estos espacios de diálogo son uno de los pilares de Parlamento Abierto que busca transparentar las decisiones y procesos de los cuerpos legislativos. Agradecemos a diputadas, diputados, organizaciones civiles, colegios, cámaras, regidores, regidoras, síndicos, síndicas y al público en general. Bienvenidos todos al Congreso del Estado. Voy a ceder el uso de la voz al promotor de esta iniciativa, de esta reforma, para su explicación y, por supuesto, para su bienvenida, el diputado Norberto Barraza. Muchas gracias a todos. La verdad es que este tema es un tema, como se dice en los pueblos, de que le teníamos muchas ganas. A este tema necesitamos hacer posible que la representación primera de todos nosotros sea una representación que tenga mucho poder, porque lo necesitamos, ¿sí? Entonces, sabemos que hay mucho camino por avanzar, pero necesitamos, ojalá que esto sirva de algo, sirva como un estímulo a hacer otro tipo de reformas para que el regidor tenga ese valor y tenga esa voz y tenga ese poder que se necesita para tener una representación real y sobre todo el sentido común de nosotros, las gentes que pagan los impuestos, llevarlo al Cabildo Municipal, que es donde el Cabildo Municipal junto con el presidente municipal y junto con todo su equipo, ¿sí?, hagan las cosas que necesitamos como personas. Muchas gracias. Bueno, esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma diferentes disposiciones de la ley de gobierno y administración municipal. Objetivo principal: establecer como obligación legal que las y los regidores propietarios de los 72 municipios en Sonora presenten un informe anual de actividades y gestiones ante el Cabildo Municipal para garantizar la representación y la rendición de cuentas a la gente. La importancia del trabajo de las y los regidores en los 72 municipios sonorenses. Conforme al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las y los regidores tienen en sus manos la capacidad de consenso y propuesta en el Cabildo, así como la labor de vigilancia y aplicación para conseguir las mejoras que se necesiten en los municipios de manera directa. Haciendo uso de los recursos municipales en las zonas donde más se necesita en materia de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, alumbrado público, limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, así como la garantía y correcto funcionamiento en mercados centrales de abasto, panteones, rastros, calles, parques, jardines, seguridad pública. Y lo más importante, la decisión en dónde el ayuntamiento va a invertir el dinero que la gente paga con sus impuestos. Planteamiento del problema, el por qué. Actualmente, en la Ley de Gobierno y Administración Municipal, solo se menciona de manera no clara la obligación de las comisiones a dar un informe con la frase "de manera periódica", pero nunca se menciona de manera expresa y concreta la obligación de la rendición de cuenta para las y los regidores de manera individual y anual, como sí ocurre en las diferentes leyes de nuestro estado
que marcan la obligación precisa de los informes anuales de las y los gobernadores, diputados y presidentes municipales, como les comentaba al inicio, y es la representación más importante y primera de la gente. La propuesta es adicionar a la ley para que las y los regidores en Sonora tengan la obligación y garantía de la presentación de informes de actividades individuales de manera expresa y clara, y que se cumpla con la obligación de garantizar el derecho al acceso a la información para las y los habitantes de los 72 municipios sonorenses, conforme a lo mandatado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Razón por la cual se propone que, conforme a nuestras obligaciones como como legisladores mandatados en el artículo 129 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, agreguemos a nuestro marco jurídico en la Ley de Gobierno y Administración Municipal esta figura de informe anual de actividades y gestiones para las y los regidores en Sonora. Marco jurídico y derecho comparado. Actualmente ya existen 17 entidades federativas que incluyen en su legislación la obligación de las y los regidores de presentar un informe anual de actividades. La propuesta se fundamenta en el artículo 115 constitucional, con total respeto a la división de poderes y al municipalismo, ya que los informes serán presentados al mismo ayuntamiento por medio del cabildo en sesión pública. Ahí vemos la tabla en que entidades federativas ya se está aplicando la presentación de estos informes, que son 17. Cero impacto al presupuesto. La presente propuesta no tiene ningún impacto presupuestal, ya que la presentación del informe de las y los regidores se trata de un acto protocolario en sesión de cabildo, donde deberán presentar a su informe de manera oficial para ser publicado a través de los canales de comunicación del municipio, tal como se realiza con las actas de las sesiones de cabildo, las cuales son publicadas para el conocimiento de toda la ciudadanía. Englobando todo esto, a nuestras y nuestros regidores debemos de darle la fuerza y el poder necesario para que sean la pieza clave en la toma de decisiones dentro de los ayuntamientos y los primeros responsables de representar auténticamente a la ciudadanía. Sin embargo, en la práctica, esa valiosa oportunidad de representación no siempre se aprovecha. Por ello, establecer la obligación de presentar informes claros, tangibles y públicos no debe de verse solo como un ejercicio de transparencia, sino como un compromiso muy grande con las familias que confiaron en ellos, porque solo con representación real, rendición de cuentas y responsabilidad podremos construir los buenos gobiernos que nuestra gente merece. Enseguida veríamos lo que sería la propuesta legal al artículo 68 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. Nomás se le suma, ¿sí?, este texto: presentar por escrito cada año durante el mes de septiembre un informe de actividades y de gestión individual por cada regidora o regidor propietario ante el Cabildo Municipal. Dicho informe deberá contener un reporte de los trabajos realizados en cada año de su gestión, haciéndolo del conocimiento de la ciudadanía
por medio de los canales de comunicación oficiales del ayuntamiento, así como en la presentación del documento en sesión pública de cabildo. Bueno, ese es el marco, vamos a llamarle legal, simplificado. Queremos que el regidor sea una figura tan importante como cualquier puesto, ¿sí?, de representación. La verdad es que esto puede ser el empezar aquí en el estado de Sonora, y con muchas mejoras que se tiene que dar, ¿sí? Sobre todo, se necesita mucha madurez política en esto. Normalmente, el Poder Ejecutivo, ¿sí?, muchas veces gana la partida al Poder Legislativo. Necesitamos ser un equilibrio para tener buenos gobiernos. La figura del regidor es una figura vital en todo esto, ¿sí? Es la primera representación. Entonces, considero que esto es el iniciar en algo y después, ¿sí?, irlo mejorando, hasta en la forma de elección del regidor, para que realmente tome su papel de la importancia que es de ser el primer representante de nosotros ante los gobiernos. Muchas gracias, agradezco mucho esto, de que estén ustedes aquí, y bueno, estaremos abiertos a cualquier propuesta. Hay que recordar de que esto es un foro precisamente para poder alimentar esta iniciativa. Después se presenta a la comisión ya con las modificaciones necesarias, y después ya se presenta en pleno para que quede oficialmente en la Constitución. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí, vamos a abrir un espacio para comentarios, observaciones, preguntas, y les voy a pedir de favor que den su nombre, se identifiquen de dónde vienen, porque esto queda en una relatoría que está realizando CIPES, para después que todas esas propuestas le lleguen al diputado, además de las notas que él pueda tomar. Y también se las pueden hacer llegar, por supuesto, al diputado a través de la página del Congreso. Ahí se encuentra un micrositio sobre este tema, y ahí pueden dejar sus opiniones si no las quieren hacer en este momento, ¿verdad? Pero bueno, entonces vamos a abrir este espacio. No sé si hay algún comentario, alguna propuesta. Ok, nada más voy a pedir aquí. Buen día, Ernesto Urbina de la Organización Ciudadana Hermosillo. ¿Cómo vamos? Diputado, muchas gracias por invitarnos, un gusto saludarte, y sobre todo pues, nuestro reconocimiento por esta iniciativa. Justamente nuestro comentario y nuestra propuesta iba en este último cierre que tú planteas. A mí me parece muy valioso que a través de esta iniciativa pongas en la agenda pública el rol del regidor como una representación ciudadana que contribuye justamente a la construcción y a las decisiones que van enmarcando el desarrollo de las ciudades. Desde hace algunos años nosotros veníamos analizando cómo fortalecer o cómo contribuir al fortalecimiento institucional de los municipios, justamente analizando el rol de los cabildos. Y en ese sentido empezamos a observar algunos municipios de México que han fortalecido esta figura y que justamente han transitado a otros sistemas de elección. Creo que la ruta y la visión de futuro va hacia hacia ese punto que tú dejas claro que este es el inicio, ¿no? En ese sentido, creemos que si logramos ir transitando, dando pasos hacia un sistema en donde tengamos o transitemos del sistema de planillas que genera o evita incluso los contrapesos suficientes para tener discusiones sobre los temas públicos, y que logremos ir avanzando hasta sistemas, por ejemplo, en Nayarit, me parece, en Quintana Roo también hay municipios que tienen sistemas donde el regidor es elegido a través de demarcaciones territoriales, de temas de distritos uninominales, en donde el regidor
Por lo tanto, tiene que regresar justamente ante sus representados y rendir cuentas sobre las acciones y las decisiones que toma. Hemos observado que eso genera incentivos interesantes para la generación de contrapesos que contribuyen al fortalecimiento institucional de los municipios, ¿no? Entonces, pues nos entusiasma mucho esta discusión. Creemos y nos gustaría ser parte de todo este proceso que creemos que puede sugerir esta idea, al menos para los municipios más grandes de Sonora. Yo creo que Hermosillo, Cajeme pudieran discutir esta idea y al menos la evidencia que nosotros hemos observado es que estos sistemas de elección y sobre todo ir dándole fuerza y responsabilidades a la figura del regidor puede justamente con eso, contribuir con eso, sumar al fortalecimiento institucional a través de toma de decisiones con una representación más directa y una interlocución más directa de los ciudadanos, ¿no? Entonces, reconocerte, reiterar nuestra disposición para ser parte de estos análisis, de estos espacios y bueno, gracias por la invitación. Muchas gracias. Acá. Buenos días, Lucy Calvario, regidora de aquí del Ayuntamiento de Hermosillo. Pues nada más para comentarle, diputado, que me parece muy importante esta reforma, ya que visibiliza el trabajo del regidor, porque actualmente la mayoría de los ciudadanos cree que no hacemos nada. Entonces creo que eso es una parte muy importante de visibilizar y también de obligarnos como regidores y como representantes de elección popular, darle cuentas a la ciudadanía y no solamente usar la figura del regidor como trampolín político. Gracias. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias. Muy buenos días. Eduardo Acuña, secretario del Ayuntamiento de Hermosillo. Bueno, yo quisiera hacer algunas observaciones. Primero que nada, comentar, gracias. En lo personal es un tema que me gusta. Tuve la oportunidad de desempeñarme como regidor en el trienio pasado en Hermosillo y es un trabajo que disfruté mucho. Siempre buscamos la manera de cómo buscar precisamente profesionalizar el trabajo de los regidores. Dice algo, Lucy, muy serio, la ciudadanía busca por lo regular al regidor o a la regidora para que le ayude a conseguir algún descuento en alguna dependencia o para que le ayude a hacer algún trámite al interior de alguna dependencia, pero rara vez buscan al regidor para temas de fondo de la administración pública municipal, ¿no? Entonces, creo que hay un problema. Y me parece uno de los temas más importantes, diputados, con el que cerraste, es el origen nace precisamente por la forma en la que es electo el regidor. Es decir, la regidora y el regidor son electos en una planilla donde la figura principal es quien encabeza esa planilla. De hecho, el nombre de los regidores viene atrás, en unas letras chiquitas. Difícilmente el ciudadano se está enterando a ciencia cierta de por quién está votando para integrar esa planilla. Yo no digo que obligatoriamente tengan que ser electos todos, no estoy invitando a migrar a ese sistema, simplemente me parece que es uno de los motivos por los cuales el ciudadano no identifica quiénes son sus regidores y entonces en muchas ocasiones pues difícilmente ubica qué hacen, ¿no? Yo, yéndome al fondo del tema de la propuesta de obligar a las regidoras y regidores en todo el estado a presentar un informe, de entrada yo, en mi opinión personal y en mi experiencia que me tocó vivir el trienio pasado, sí vale la pena explorarlo para ello, pero habría que considerar ciertos aspectos. Es decir, no es lo mismo el regidor o regidora que presida la Comisión de Hacienda, de Gobernación, de distintos aspectos, que son los que más temas les llegan para cada una de las sesiones de Cabildo, a otros regidores que encabecen o que integren otras comisiones que tal vez no en automático les caen trabajo, les caen dictámenes, reformas o asuntos a discutir en sus comisiones. Sí soy de los que piensa que uno hace el puesto, es decir, en mi experiencia el trienio pasado teníamos regidoras y regidores que presidían comisiones que no en automático les llegaban dictámenes siempre, y a lo mejor fueron las comisiones que más sesionaron en toda la administración. ¿Por qué? Porque no obligatoriamente siempre tenían que dictaminar algo, sino que tal vez ellos generaban, convocaban a los funcionarios, hacían iniciativas, invitaban, analizaban lo que estaba pasando en las dependencias
que le correspondía a la comisión que cada uno de ellos presidía, pero depende mucho del perfil, de cada uno de los perfiles de regidores. Pero sí en automático te da una ventaja competitiva aquellos regidores que presiden gobernación, por ejemplo, que constantemente les llegan reformas a los reglamentos, Hacienda, que obligatoriamente les llegan los informes trimestrales, y entonces distintos aspectos contra otros que tal vez en toda la administración no les llegó un solo dictamen a discutir, ¿no? Entonces, eso al menos en la evaluación del trabajo en comisiones que se hace por parte de cada uno, sí hay una diferenciación que pone en desventaja a un regidor del otro. Segunda, el perfil de cada persona que llega y asume el cargo como regidor o regidora, es muy distinto. Hay quienes tienen un perfil muy territorial o de trabajo de gestión y que su chamba es día con día se está recibiendo gente y ayudándolos a resolver problemas al interior de la administración municipal, y hay a lo mejor otros perfiles que no tienen cero contacto ciudadano, pero que su trabajo son de los que leen todos los dictámenes que llegan a Cabildo y están revisando todos los temas, entonces se dedican mucho al trabajo de oficina. No es mejor uno que el otro, pero es distinto el perfil y por lo tanto el ciudadano puede pensar, oye, tu informe se basó o consistió básicamente en la cantidad de descuentos que lograste para ciertas personas en Agua de Hermosillo o en una dependencia, o que ayudaste a que saliera un trámite en una u otra dependencia, ¿no? También es importante mencionar, no hay un solo artículo en el reglamento interior ni en la ley de gobierno donde diga que la facultad de los regidores es esa, ¿no? Pero es una realidad, la ciudadanía para eso nos busca, es como a los diputados también los buscan y les piden apoyos para una receta médica, para un curso, para que su hijo vaya a un congreso en otro lugar, para un evento deportivo, ¿no? Es un trabajo de gestión que naturalmente hace el funcionario, ¿no? Ya sea diputado o regidor. Otro aspecto a considerar, no es lo mismo un municipio, y lo decía ahorita muy bien Ernesto Urbina, en los municipios grandes a los municipios pequeños, que si bien es cierto, la ley dice que deben de sesionar en Cabildo una vez al mes, la actividad y la naturaleza del municipio es muchísimo más pasiva a la de los municipios grandes, entonces podemos poner en una problemática seria a aquellos regidores y regidoras de municipios pequeños donde su labor no es tan intensa como en los municipios grandes, por así decirlo. Entonces sí valdría la pena hacer ciertas diferenciaciones ahí, en mi opinión, en el tema del tema poblacional, y también en la cuestión de las comisiones que cada quien lleve a cabo y todo esto, ¿no? Agregaría, en el caso de Hermosillo presentamos precisamente en el trienio pasado algunas reformas que buscaban profesionalizar precisamente el trabajo de los regidores, y como bien decía ahorita Lucy, de que se visibilice que el trabajo del regidor va más allá de una gestión o un tema de un descuento o algo. ¿Por qué? Porque su responsabilidad es muy grande. Aprueban o no cómo se va a cobrar, aprueban o no cómo se va a gastar, y aprueban o no cómo va el ejercicio de gobierno y distintos aspectos. Y entonces, sin duda alguna tiene que ser cada vez más transparente y más visible el trabajo de los regidores. Inclusive presentamos en su momento una reforma a la ley de gobierno, a lo mejor pudiéramos ver cómo rescatarla, para trasladar algunos aspectos del reglamento interior de Hermosillo a la ley de gobierno. Hicimos algunos esfuerzos con organizaciones de la sociedad civil, precisamente para ello. Recibimos algunas propuestas de organizaciones para obligar ya, al menos en Hermosillo, a que se presente un informe. No se logró un buen acuerdo ahí precisamente en los regidores, particularmente porque había un debate sobre esto, ¿no? Oye, pues el de gobernación o el de Hacienda ya pues va a tener su informe bien fácil y yo no, y no quiere decir que no haga chamba también. Pues no me quiero extender mucho, reconozco, aplaudo, me gusta el tema, creo que es importante profesionalizar no solamente el trabajo de los regidores, sino de todos los servidores públicos, pero sí vale la pena hacer un análisis de ciertas diferenciaciones, porque la naturaleza de la función, perfil y las comisiones que cada regidor tenga no siempre son las mismas, pues, ¿no? Sería mi aportación. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Diego Luna. Soy especialista en atención de temas municipales, soy abogado de profesión, atiendo
atiendo ayuntamientos y empresas, y hay un tema muy particular que me gustaría comentar el día de hoy. Año tras año, administración tras administración, es muy común que todas y todos vemos a las y los regidores y decimos, ok, el regidor comúnmente se le conoce por costumbre, aquel funcionario público que me acerco a él y me hace un descuento de agua, un descuento en el predial, multas de tránsito y o cualquier tema de la administración municipal. Sin embargo, el desconocimiento de lo que realmente hace un regidor en los términos de ley, siempre estamos continuamente aplicándolo y comentándolo. El regidor es aquel funcionario público que delibera, analiza, resuelve, controla y vigila los actos de administración y gobierno municipal a través de las sesiones de comisión y las sesiones de ayuntamiento. No, que las sesiones de cabildo, ok, el cabildo es el cuerpo colegiado, ¿no?, que comúnmente conocemos. Sí, cierto, como ya lo han comentado diversos compañeros, representantes de Hermosillo, ¿cómo vamos? Como bien puntualizó el secretario del ayuntamiento, también el funcionario público va más allá. El regidor tiene que trabajar en cuestiones específicamente de lo que la ley expresamente le permite. Eso se llama principio de legalidad. Y la gente muchas veces, se los digo porque tengo pues ya 11 años trabajando con regidoras, con regidores y en administraciones públicas municipales, siempre ha habido también problemáticas legales, por ejemplo con juicios de amparo que dicen, oye, que no me quiere hacer la gestión. Ok, lo que pasa que expresamente el regidor o la regidora, en principio de legalidad, tendría que hacer lo que expresamente la ley le confiere. Sin embargo, como bien ahorita puntualizaba el secretario del ayuntamiento, no existe ningún articulado en donde me diga, tú regidor tienes estas obligaciones o tienes estas atribuciones de hacer los descuentos en el agua o en multas de tránsito o en los prediales y o cualquier otro tema. La palabra gestionar, ¿ok? Más bien, nosotros lo que hemos venido planteando es, a ver, si no viene expresamente ahí y se ha hecho por costumbre, ok, el regidor actúa dentro de un marco jurídico, se desprende del 115 constitucional, el cual nos habla y expresamente dice, los ayuntamientos van a decidir, entre otras cosas, su hacienda municipal de manera libre, así también como el tema de servicios públicos, agua potable, alcantarillado, saneamiento, servicios públicos, seguridad pública, parques y jardines, etcétera, etcétera. Y de ahí se desprenden del que el municipio sí ya tiene la facultad y tiene el mandato constitucional de conocer esos temas. Ok, ¿cómo los opera? Bueno, los opera a través, específicamente hablando de las y los regidores, a través de sus comisiones, como bien puntualizaba de nueva cuenta el secretario del ayuntamiento. Por eso es que hay regidoras o regidores que operan más a través de sus comisiones, llevan más dictámenes y se elevan acuerdos ante las sesiones de ayuntamiento, comúnmente conocidas como el cabildo, y así poder demostrar sus actividades. Estas actividades, ok, de manera histórica, ya se han presentado. ¿Cómo se presentan? Bien, en sesión solemne de ayuntamiento que se lleva a cabo cada 16 de septiembre dentro de la administración pública municipal, a través del presidente municipal, claro, presenta un informe de gobierno. Ese informe de gobierno pues vienen plasmadas todas las actividades que realizaron las y los funcionarios públicos a través de las dependencias y desde luego el cuerpo colegiado, comúnmente como el cabildo, a través de regidoras y regidores. Tienen que dar un informe en donde dice y versa, ok, llevamos a cabo tantas sesiones de la comisión, de esta, llegamos a tantos acuerdos y elevamos estos temas. Mi propuesta o mi comentario y o mi observación, derivado de los antecedentes que hemos visto que han llegado hasta puntos legales, sería, si vamos a hablar sobre un informe anual de actividades y de gestión, ¿qué les parece si con muchísimo gusto los acompaño en una reunión de trabajo, si elevamos a la ley, ya que de las 17 entidades federativas, me di a la tarea de checarlas, para poder hablar con ustedes, no obra ni versa en ninguna parte las gestiones, por así decirlo, específicas en las que va a versar el trabajo de un regidor o una regidora? Entonces, para llevar a cabo una reforma, un proyecto de decreto que va a reformar la ley de gobierno, diría yo, vamos convirtiendo al estado de Sonora en el primer estado en donde precise
hasta dónde va a llegar en términos del mandato constitucional y en términos de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, para que no verse solamente sobre las actividades que realizaste a través de las sesiones de la comisión o el ayuntamiento, sino que esas gestiones vamos las identificando, vamos etiquetándolas y que obren en la ley. Así estaríamos cumpliendo 100% con el principio de legalidad y llevar a cabo una reforma correcta. Muchas gracias. Muchas gracias. Acá, por favor. Gracias. Gracias, buenos días o buenas tardes ya a todos. Gracias, diputado Norberto Barraza, por invitarnos. Soy regidor de Nogales. He tenido la oportunidad y el honor de ser 4 veces regidor en el municipio de Nogales, en 4 administraciones. Creo que esta iniciativa que se propone de proyecto de decreto, pues está en el momento justo y clave para que los ayuntamientos puedan funcionar de manera eficiente y eficaz. Primeramente, me ha tocado a través de todos estos años que he estado en el cuerpo de regidores, pues compartir con muchos de ellos trabajo en comisiones, trabajos de consensos con todas las fuerzas políticas que se integran ahí. Hoy en día pues ya hay regidores independientes, hay regidores de la etnia también que están representados allí, y en este sentido yo creo que es también indispensable y prioritario empezar a explorar el tema de una mayor profesionalización por parte de los regidores. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchos de los regidores que llegan al cabildo y que de entrada no conocen pues la ley fundamental, en este caso que nos delega responsabilidades y atribuciones, que es la Ley de Gobierno y Administración Municipal. Y yo creo que desde ahí deberíamos de iniciar también, porque va aparejado con esta rendición de un informe anual, en que este informe anual pues no sea una narrativa política única y exclusivamente, sino que sea información verificable. Pero en el tema de la profesionalización debería de explorarse ahí, diputado, pues no sé si en otra iniciativa o en esta misma podría caber, en el sentido de que se adicionaran unos programas básicos, por lo menos para los regidores. Hay regidores que me ha tocado que de verdad pues no conocen, no saben redactar una iniciativa, elaborar una iniciativa, no conocen las responsabilidades administrativas, el tema de transparencia y rendición de cuentas, el tema de derechos humanos y de perspectiva de género. En ese sentido, entre otras cosas, ¿no? El funcionamiento, cómo funciona una comisión. Me ha tocado regidores que llegan y que te preguntan cómo funciona esta comisión, qué es lo que tengo que hacer. Desconocen totalmente todo el proceso edilicio y eso dificulta en todo momento las tomas de decisiones pues que llevamos a cabo en las sesiones de cabildo, ¿no? Focalizándome un poquito más, diputado Norberto Barraza, yo creo que en la propuesta de la adición del artículo 3 bis, del artículo 68, 3 bis, pues debería de especificarse, a lo mejor en un 4 bis, que la propuesta esta tuviera ciertos puntos fundamentales. ¿Cuáles serían? En la presentación de un informe anual, las iniciativas o propuestas que se hayan presentado, el trabajo de comisiones, las actividades de vigilancia, que ese es un tema
de suma importancia cuando estamos trabajando en comisiones: las visitas de campo, las gestiones realizadas, las reuniones con la ciudadanía, capacitación también, qué cursos se han tomado por los regidores, las intervenciones, propuestas y deliberaciones que están registradas en acta y en audio de Cabildo, la asistencia, por supuesto, de las sesiones de Cabildo y comisiones. Me ha tocado regidores que yo creo que de la totalidad de los 3 años de una administración o de reuniones, de verdad yo creo que no asiste ni el 20%. Entonces es necesario esta profesionalización, pero va aparejada al tema del informe anual que está proponiendo. Es de suma importancia, porque si no, diputado, pues, ¿qué van a informar? Si no saben cuál es el proceso, si no tienen el conocimiento, si no tienen si no leen, si no revisan, si no analizan, entonces es muy difícil a veces estar trabajando, lo voy a decir así, con compañeros regidores, que la curva del aprendizaje, pues de aquí a que finaliza, pues bueno, ya a que termina, pues ya finalizó esa administración. Una pregunta que tengo para usted, diputado Norberto Barraza, es: ¿qué pasaría si no se presenta este informe anual? Porque dice, se va a presentar un informe anual. Yo redacté, voy a poner los lentes, un artículo en el sentido, 2 artículos más, o no sé, o 2 fracciones ahí que se pudiesen integrar como parte de una propuesta. Una sería la siguiente, diputado: los resultados de los informes y evaluaciones serán información pública y deberán ser publicadas en el portal del ayuntamiento, de conformidad con las disposiciones aplicables en materia de transparencia y protección de datos personales, ¿no? Que la información sea verificable. No trae caso que se informe y que no se verifique que verdaderamente se realizó ese trabajo por parte del regidor. Y en otra propuesta sería que el incumplimiento injustificado de las obligaciones previstas en ese capítulo, o en la ley, perdón, dará lugar a responsabilidades que correspondan conforme a la legislación, a la Constitución, a la legislación estatal en materia de responsabilidades administrativas y demás disposiciones aplicables. Conozco a muchos regidores que de verdad dice, pues bueno, no hago, pues no tengo ninguna responsabilidad administrativa, y navegan con ese mandato popular durante esos 3 años, ¿no? Creo que es de suma importancia que se pudieran agregar, diputado Norberto Barraza, esas 12 propuestas que hago, y más que nada, pues porque lo que está presentando en esa adición a las obligaciones del regidor no establece qué pasaría si no lo presenta. Entonces, creo que habría que ahí analizar e integrar algo en ese sentido. Lo felicito, diputado Norberto Barraza, y creo que estamos en un momento justo para poder llevar a cabo y para poder avanzar en esta iniciativa, en esta adición a este artículo de las obligaciones de los regidores y regidoras. Muchas gracias. Adelante, adelante. Gracias, muy buenos días. Yo aprecio mucho, diputado Norberto Barraza, esta oportunidad que nos da a toda la población de Hermosillo, en Sonora, para poder generar propuestas, reflexiones, estar orientadas con la construcción
de las mejores prácticas en la administración pública, de la transparencia, de la rendición de cuentas. Dicho esto, gracias y celebro todas las aportaciones que estén orientadas y vinculadas directamente con el cumplimiento de las obligaciones en materia de administración pública de las y los servidores públicos y desde luego con la rendición y la transparencia, rendición de cuentas y transparencias. Entonces, celebro todas las aportaciones que estén sugeridas, orientadas y que vayan encaminadas en ese sentido. Creo que para construir algo desde el Estado, desde el principio dicho del Estado mexicano, deberíamos de generar más actividades de parlamento abierto, ¿verdad? Entonces, nuevamente, esto es una actividad y un ejercicio que nos está llevando y conduciendo por ese camino. Blanca Colosio, síndica municipal del Ayuntamiento de Hermosillo. Aquí tengo a mi compañera Lucy, que es regidora, también muy trabajadora y siempre muy participativa. En ese sentido, y en aras de generar una reflexión y un planteamiento que esté de nueva cuenta orientada a que pueda considerarse en su grupo colegiado y con demás personas que tuvieran que generar el análisis, estudio, análisis, verificación y todo lo demás que seguramente su equipo técnico y jurídico va a hacer. Yo me permitiría, si usted me lo permite, establecer como una aportación hablando de el cómo dice, ya usted lo citó, cómo debería de decir también ya lo enunció, y quizás ligeramente una humilde aportación podría estar en ese sentido, si me permite lo voy a reproducir. Tercero bis, presentar por escrito cada año durante el mes de agosto un informe de actividades y de gestión individual por cada regidora o regidor propietario ante el Ayuntamiento de Hermosillo. Dicho informe deberá contener un reporte de los trabajos realizados en cada año de su gestión, sumadas a las obligaciones que se establecen para los o las regidoras previstos en el artículo 68 de la misma ley, haciéndolo del conocimiento de la ciudadanía por medio de los canales de comunicación oficiales del ayuntamiento, así como la presentación de un documento sintetizado en sesión pública del ayuntamiento. Punto y aparte. Para tal efecto, los ayuntamientos del Estado deberán de adecuar sus disposiciones reglamentarias con la finalidad de armonizar el marco reglamentario de los mismos a lo establecido en la fracción que se propone adicionar al artículo 68. Dicho esto, y me voy a permitir remitirme, creo que desde su cita en el artículo 115 constitucional, fracción primera, dice: cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente o presidenta municipal, una sindicatura y genera el número de regidoras o regidores. Es importante que cuando hablemos del órgano colegiado nos remitamos a lo que dispone el 115 constitucional para establecer la conformación de un ayuntamiento. Eso es trascendente ahorita. Con independencia del origen por el cual la o el servidor público esté en funciones y en cumplimiento de sus atribuciones desempeñando un cargo, todas y todos somos servidores públicos, con independencia si somos electos a través del voto popular. Aquí lo que resulta nuevamente relevante es hablar. Si los esfuerzos que estamos haciendo como servidores o servidoras públicas están orientados y vinculados directamente en beneficio de la gente, no hay esfuerzo menor y no hay prórroga que se permita cuando se trata de atender las necesidades elementales básicas de la ciudadanía. Siempre en cuanto usted lo disponga y cuanto se pongan temas que sean para tratar específicamente para qué estamos y qué utilidad tenemos, vamos a estar siempre tomados y generando participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Aquí el diputado.
Nomás antes de retirarme, porque tenemos otra sesión, las aportaciones que han hecho todas y todos son aportaciones muy buenas en este Parlamento. Se ha dicho por parte del abogado muy puntual y por parte del secretario Eduardo Acuña realmente lo que son las especificaciones y la normatividad del ayuntamiento. Creo que aquí juegan un papel muy importante los partidos políticos. Los partidos políticos que presentan en su planilla, como explicaba Eduardo Acuña, el secretario del ayuntamiento, cómo se conforma, cómo se integran, ellos son los que van a escoger o están escogiendo en cada periodo electoral a sus regidoras o a sus regidores. Y lo más importante de esto es que tienen la obligación los partidos políticos de capacitar, de profesionalizar a aquellas regidoras y regidores que van a estar en una planilla y que van a estar en un ayuntamiento. Creo que si no hay una parte de los partidos políticos que le tengan el interés a darle la capacitación y profesionalización a sus servidores públicos que van a tener en su cabildo y en sus municipios, creo que no le van a ayudar mucho al candidato o candidata a la presidenta municipal. En síntesis, creo que es muy buena, Norberto, tu propuesta. La norma y la normatividad es muy clara, no podemos inventar el hilo negro, lo que ya está en la ley es lo que van a decir, es lo que van a informar y es lo que van a llevar en encuentro con el presidente municipal. Esto sirve para que exista una integración más sólida y una humildad de todos los regidores de cualquier partido político para tener una sana relación con los ayuntamientos. Creo que juegan un papel importante los partidos políticos y esa es la tarea. Es cuanto. Muchas gracias, diputado. Tenemos espacio para una participación más adelante. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Aldo Castro, soy amigo personal de Norberto, gracias por invitarme, Norberto. Yo soy un padre de familia con una hija con discapacidad, soy defensor de los derechos de las personas con discapacidad y soy defensor del trato digno de las personas privadas de su libertad. El 22 de septiembre voy a cumplir 37 años viviendo aquí en Hermosillo y me han tocado prácticamente 12, 13 administraciones municipales. La única regidora que me ha llenado el ojo, que ha desquitado el sueldo, es la regidora Pinky. Es la única en 37 años. No hay más para mi gusto y soy muy exigente. Tengo amigos que han sido regidores del PAN, del PRI, de otros partidos. Incluso me tocó apoyar a un compañero para que fuera regidor. En esos 3 años escribí un libro, me tocó ayudarle a revisar la ortografía y todas esas cosas del libro. Y dije, qué a gusto se la pasó. 3 años, no veo aquí nada, más que un sueldo de 40 y tantos mil pesos durante 3 años. Yo duré 2 meses en escribir mi primer libro y no recibí ningún peso. Lo hice con mucho gusto, pero me encanta la propuesta que acaba de presentar Norberto, y me encanta lo que acaban de compartir el abogado y compartir la síndica, porque realmente eso es lo que necesitamos. Pero también les pediría que cuando se elabore esta modificación a la ley, se hagan los reglamentos necesarios. Cuando mi hija nació, tiene 30 años, me tocó participar en la elaboración de la primera ley de discapacidad. La modificaron y le cambiaron el nombre desde el 2015 y hasta la fecha no tiene reglamento. Yo sé que le corresponde al Ejecutivo, pero hay diputados oficiales que son parte del Ejecutivo y han hecho caso omiso a esa responsabilidad. Como diputados tienen mucha responsabilidad, mucha responsabilidad. Tenemos una deuda histórica con las personas con discapacidad, histórica. Entonces, en tanto no se hagan esas regulaciones, las leyes no se van a poder aplicar de la forma correcta. Y como bien decía el regidor de Nogales, hay que regular bien eso para que los regidores, si no están capacitados, si no son responsables de cumplir con esa responsabilidad precisamente que van a tener, pues que no tomen cargo, no tomen protesta de su cargo. Hay una deuda histórica a los regidores
lo repito, en 37 años aquí, la única que me ha llenado el ojo es la Pinky. Hay muchos que hacen grilla, pero hacen grilla sin fundamento, y la Pinky sí. Por eso yo aprendí a través de la Pinky, ahí fue donde la conocí, a conocer cuál era la verdadera función del regidor. Nada más a través de ella, y lo que hablaba lo fundamentaba muy bien. Sí desquitó no sé si el regidor de Nogales también sea su caso, porque no conozco, yo no vivo en Nogales, ¿no? Pero hay una deuda histórica de los cuerpos colegiados de los regidores, y eso le corresponde a ustedes como legisladores para meterlos en cintura. Gracias. Muchas gracias. Acá enfrente. Sí, acá enfrente hay una, y vamos a cerrar aquí con el compañero. Muy buenos días, muchas felicidades, licenciado, por esta propuesta. Saúl López Montiel, del Colegio de Contadores Públicos. Mi propuesta o mi comentario son los siguientes. Vi que puso septiembre ahí cuando lo manifestó en el decreto, dice agosto. Yo lo insto a que deje agosto, porque septiembre es un mes pues cortado de inicio y de finales. Entonces yo creo que lo más correcto sería hacer la original que tiene planteado, en mi opinión. El otro punto es con respecto celebro que se vaya a incluir este informe dentro de las facultades que tienen los regidores. Lo único que sería mi propuesta, o nuestra propuesta, sería de que se le agregara a esa tercera fracción bis un párrafo siguiente donde se le pusiera: el incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la presentación del informe producirán la pérdida del derecho al pago de las dietas correspondientes del periodo de receso, para que haya una coacción a esa obligación. Entonces ese es un tema que yo creo que va pegado para que se lo hagan, y lo hagan bien. Y ya por último, ya encarrerado, ya que veo que anda con un espíritu de mejorar la administración pública, yo diría, bueno, esto pretenden modificar la ley de gobierno municipal. Bueno, ¿y por qué no vamos más allá y modificamos también la ley de gobierno del Estado en la parte correspondiente a los diputados? Los diputados tampoco tienen esa obligación arreglada. El artículo 33 del reglamento de lo que es la ley orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora no contempla tampoco su obligación. ¿Por qué no adicionarle al artículo 33 del reglamento pues la misma disposición? Si lo queremos hacer con los pequeños, pues háganlo pues también con un poquito con los más grandes, ¿no, verdad? Así que aprovechemos la viada y modifícale a los regidores, pero modifícale también a ustedes, los diputados. Igualito. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Soy Fanny Duarte, regidora del Ayuntamiento de Hermosillo, a su disposición para lo que se requiera. También agradecer a los compañeros de los cuerpos edílicos, ya sea acá de la capital y los que vienen de fuera, y sobre todo usted, diputado Norberto. Leímos, estudiamos acá la propuesta de modificación que mandó, agradecerle que nos contemple como regidores, y sobre todo ahora que nos tocará mover de espacio, dejar más fortalecidos los cargos, es muy relevante. Yo quisiera preguntarle, congresista, y platicar aquí con la audiencia sobre ya el decantamiento de la reforma federal respecto a el límite de números de regidores. Se agotarán, más bien se acotarán los números de cuerpos edilicios en el Estado. Hermosillo somos 21 regidoras y regidores, el primer cabildo con tanta pluralidad, 10 partidos políticos estamos dentro del cabildo de Hermosillo. Pasaremos a ser 15 regidoras y regidores en 2027. Cajeme tiene una situación similar, Nogales, que pudiera irnos orientando, diputado, respecto a ya la homologación legislativa de esta reforma federal. Sí. Muy bien. Hay una persona que... Buenos días, ya dicen que los últimos serán los primeros, ¿no? Ingeniero, muchas felicidades, es una muy buena iniciativa. Creo que el ayuntamiento es un cuerpo colegiado. Si uno cae en un bache, lo primero que piensa es en el presidente municipal. De distintas formas y maneras nos expresamos, pero detrás de la presidencia municipal pues
hay más personas, ¿no? Un cuerpo colegiado como son los regidores. Me da mucho gusto estar en este foro y ver que hay muchas personas con mucho conocimiento de causa. Se habla de la Constitución, se habla de leyes, se habla de reglamentos. Yo, personalmente, mi nombre es Pedro Martínez, vivo en la colonia Loma Linda. Soy un ciudadano, los que todos conocemos como el ciudadano de a pie. El que no tiene ni voz ni voto en el ayuntamiento. Pero que todos los partidos políticos, del color que fuese, lo primero que hacen es querer ir a abrazar al pueblo bueno, que diría alguien por ahí. Pero a la toma de decisiones, al que menos se la escucha es a ese pueblo. Aquel que hizo 3, 4 horas para ir a votar, con el afán de que ese voto se traduzca en beneficios, porque ese es el deber y la obligación de todo ayuntamiento. Darle una mejor calidad de vida al ciudadano, porque lo merecemos, porque la Constitución nos lo respalda, porque somos mexicanos, porque somos nacidos en México y tenemos plenos derechos, el cual se nos deben de respetar. Así que yo les pido y les solicito a todos los regidores del partido que sea, ahorita acaba de decir aquí Fanny, que son, ¿cuántos dijo? 21 regidores. 21. Wow. Pues estamos bien respaldados entonces. Hermosillo no debería de tener tantos baches. Hermosillo no debería de tener tantas fugas. Hermosillo no debería tener esos socavones. Yo los invito a los regidores. No voy a hablar de partidos políticos, conste, hago la aclaración. Pero sí, todos los regidores, el presidente municipal, los diputados, el gobernador, los diputados federales, los senadores, todos son, al final de cuentas, nuestros representantes, porque nosotros los elegimos. Qué bonito fuera de México, que es un país de leyes, que se respetaran todas las leyes. No se respetan. No se respetan. Lo estamos viendo ahorita. Pero, ingeniero, lo felicito, la iniciativa que usted acaba de presentar llega en el preciso momento. Hay que comenzar desde abajo. Y nuestros representantes ante el municipio, que vienen siendo, que esos son parte del cuerpo colegiado del ayuntamiento. Entonces, adelante, pero también a esa ley hay que ponerle dientes, porque una ley sin dientes no es ley. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por sus participaciones y vamos a escuchar al diputado Norberto Rivera para la clausura y después pasamos a la foto oficial. Bueno, antes que nada, verás, muchas gracias. Miren, al final de cuentas, ¿qué es lo que queremos con este foro? Y creo que lo logramos, es el sentido común. Yo creo que todos traemos ese sentido común de lo que debe ser un regidor. Y algo muy importante, contador, en mi opinión personal, el regidor es tan importante como el presidente municipal, como el diputado y como el senador. Y hasta el presidente de la República en el sentido, ¿sí?, de su representación. Yo creo que esa es parte de lo que queremos, que el regidor se vea como la representación primera y máxima de la gente, que ahí realmente exija, ¿sí?, una representación real y que todas las cosas que suceden en la ciudad, tanto en el aspecto físico como administrativo, como de Hacienda, el regidor lleve, ¿sí?, a cabildo el sentimiento de nosotros. Ahí, claro,
es muy fácil decirlo, pero en la práctica no sucede, pues. Entonces, por eso es que realmente creo que por sentido común, si queremos tener buenos gobiernos, debemos de hacer valer, pues, nuestra capacidad administrativa de decir, un regidor ya está, es mi representante, hay que valorarlo y hay que darle fuerza, y sobre todo que ese regidor sepa su papel, pues, y respetarle su papel. Por eso era lo importante de la madurez política que debe existir, en el sentido de darle esa encomienda de representación. Ahora, sobre lo que comentábamos sobre las sanciones, ¿sí? Va a haber sanciones administrativas, naturalmente se necesita, ¿sí? Todas las opiniones fueron grabadas, todas, sí, se va a sacar lo mejor y las cosas que se puedan aplicar. La verdad es que todo mundo debemos de echarle muchas ganas a este tema del regidor, ¿sí? Realmente, si no hacemos esto, siempre los gobiernos van a hacer decisiones netamente cupulares, netamente coyunturales, más no el sentido común de nosotros, los que mantenemos a los gobiernos en base a los impuestos que pagamos, pues. Y sobre el tema de constitucional, la reforma ya es un hecho, se va a aplicar en el año 2027 la reducción de regidores. Entonces, yo creo que aquí el número es importante, pero más importante es, ¿sí?, la capacidad que tenga el regidor. Por eso va a ser, a la hora que sacan las planillas, ¿sí?, por mientras no se cambie el proceso electoral, ver quiénes son, por lo menos tomarles sus teléfonos. Oye, ¿sabes qué? Pues aplícate. Entonces, la verdad es que creo para ellos dar un informe, por lo menos tienen que conocer cuál es su papel, ¿sí? El informe va a ser mucho todo lo que tú percibiste de la gente, cómo traducirlo a cabildo. Ese realmente va a ser el informe, y a cuál va a ser la forma que él traduzca en hechos los deseos de la gente. Les agradezco mucho esta atención, de como les comento, fueron grabados todos, ¿sí? Vamos a sacar, considero, el empezar de esto, que después va a haber muchas mejoras, considero que sí. Pero lo que sí es importante es, si algún puesto de gobierno le ha hecho falta, ¿sí?, trabajo, y le ha hecho falta consideración, ha sido a los regidores. Muchas gracias, y buenas tardes. Gracias. Vamos a pasar a la foto, por favor, a la foto oficial.